Bien, pues aquí estamos de retorno. Yo quiero empezar con esto, antes de darle los buenos días a mi invitado. ¿Cuál es la misión principal de una institución tan importante como es la policía, por ejemplo, o los que son, o los que entran al servicio, a esa carrera de prestancia de servicio a la ciudadanía? La misión principal de esa institución es mantener las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Y esto a través de sistemas planificados de prevención e investigación bajo la autoridad competente para el control del crimen, el delito y las contravenciones, y así permitir salvaguardar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Yo quise empezar un tanto por ahí para dar los buenos días a mi invitado y entonces un poco entender cuál es la misión general, ¿verdad?, de lo que es un policía. No importa el rango que éste tenga. Claro, a mayor rango, mayor conocimiento, mayor capacidad y mayor conciencia, mayor compromiso. Así que con esta introducción doy los buenos días y la bienvenida al general Guillermo Guzmán Fermín. Muy buenos días, Lindsay, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Como siempre lo haces, bien por la mañana. Bueno, general, yo quise empezar con esa introducción que yo estoy segura que usted puede ampliar por su experiencia, por su conocimiento y porque usted es parte de ese cuerpo del orden público. Empezar por el compromiso que hace un policía, un militar al momento de entrar a esa carrera que a veces es tan controversial, a veces es aplaudida, pero muchas veces también es condenada por toda una sociedad. Sí, Empecemos por ahí. para empezar, cada policía que ingresa a la institución del orden, igual que en las Fuerzas Armadas, empieza con un juramento ante Dios y la patria, donde jura cumplir la Constitución de la República y hacer cumplirla. De manera que en ese juramento solemne, como testigos Dios y la patria, nosotros nos comprometemos a esos fines, de suerte y manera que nuestra carrera está basada en el cumplimiento cabal de la Constitución de la República. Y no nos salimos de nuestras atribuciones. En el artículo 255 de la Constitución, que en la del 2010, que hubo una constituyente auspiciada por el presidente Fernández en esa época, por primera vez la Policía Nacional pasó a ser un órgano constitucional y nos dio a nosotros, en esa amplitud de miras que tiene el presidente Fernández, la oportunidad de involucrar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional junto a la sociedad civil, junto a las iglesias, junto a los empresarios y a todos los sectores de partidos políticos diversos para que participáramos en ese gran proyecto de constitución cuando se modificó en el 2010. No para un artículo específico sí, sino para modificarla y tener una constitución de avanzada. Y en esa constitución, obviamente, en ese artículo 255, estipula muy bien el rol de la Policía Nacional en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Bueno, pues ahí está eso. Quiero empezar por ahí, o quise empezar por ahí, general, porque ustedes, los ex policías, tuvieron una actividad muy importante el pasado domingo y me gustaría que empezáramos a hablar de esa actividad también. De hecho, yo presenté algunas imágenes que me llegaron el pasado lunes. El propósito de esta actividad de apoyo a esa causa que encabeza Leonel Fernández de defensa de la Constitución de la República, justamente sí, en defensa de la preservación de la democracia y la institucionalidad. Hay que aclarar una cosa, Lindsay, y los amigos televidentes que nos están viendo en este programa. Más que una actividad política, fue un acto patriótico. Porque, así como tú decías, el presidente Fernández está encabezando
y es el abanderado, el estandarte hoy en día de la defensa del respeto a la Constitución de la República. Precisamente aquella causa que nosotros enarbolamos cuando ingresamos nuestras carreras respectivas. Sí. El salvaguardar la Constitución de la República, por lo que dimos nuestros mejores años de nuestras vidas. Y en ese acto patriótico, histórico, es el acontecimiento más importante que en la República Dominicana se ha dado después de la Revolución del 65. Y en aquella época, los militares y los policías salieron a defender precisamente la Constitución del 63 de Juan Bosch. Claro. Y ocurrió lo que todo el mundo sabe, hubo una conflagración y una división del pueblo dominicano. División del pueblo dominicano donde habían hermanos contra hermanos, padres contra hijos, vecinos contra vecinos. Inclusive llegó también a atomizar, a dividir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y compañeros de armas que eran ayer, al día siguiente ya se estaban cayendo a tiros. ¿Y cuál fue la diferencia? La Constitución de la República. Ellos exigían el retorno a la Constitución de la República. La única revolución en el mundo donde los militares no estaban dando un golpe de Estado, sino exigían la Constitución, volver a la legalidad constitucional, sí, y entregar el poder a un civil. De suerte que hay una gran diferencia. Y en esta ocasión es la primera vez que se concentran más de 2.600 policías, 12 ex generales, ex jefes de policía, 12 generales, ex jefes de policía y un presidente de la DNCD pasado, junto con más de 83 generales retirados, para en ese momento darle el apoyo nuestro al quien lleva el estandarte de la defensa de la no modificación constitucional, que es el doctor Leonel Fernández. Y en ese sentido, hubo mucha reacción de parte de los medios de comunicación, quienes hacemos opinión, unos a favor, otros en contra, y lecturas que se dan. Por supuesto que las lecturas que se dan tienen que ver muchas veces con los intereses que se representan en esos medios, ya lo conocemos. Sí. Una de las cosas que ha salido y he visto es de que ustedes un tanto lo que quieren es meterle miedo a otro grupo que anda intentando tocar esa Constitución y modificar esa Constitución para solamente favorecer a un ciudadano de la República Dominicana. El propósito real, o cuéntenos esa controversia que hay en los medios, esas opiniones tan diversas. Bien, mira qué interesante tu pregunta. Primero, aquellos críticos que han hecho algunos críticas hasta personales muy ácidas. Ese es el ejercicio de la democracia. Esa es la democracia. Sí, así es. Es la democracia. Pero aparte de la democracia, ¿cómo va a ser que uno meter miedo? Los policías de hoy no son los policías de ayer. En la Revolución del 65, esos militares y policías venían de una formación trujillista, de una doctrina trujillista, de una dictadura. Los policías de hoy, que estamos ya en retiro, disfrutando nuestros derechos ciudadanos que nos ampara la Constitución de la República. Sí. En el artículo 22 de la Constitución de la República, nuestros derechos civiles y políticos. O sea, no nos prohíben participar nosotros ahora porque en el artículo 208 se prohíbe el voto militar y policial. Pero ya que somos civiles, plenamente disfrutamos nuestros derechos ciudadanos. Claro. Se convierten en ciudadanos con civiles. Sí, así es. Pero aparte de esto, es importante, la formación nuestra como policías y militares, nacimos en democracia y estamos ejerciendo nuestras carreras en organizaciones democráticas. Por lo tanto, el policía y el militar de hoy es un policía que se formó para proteger la democracia, para vivir en democracia y para salvaguardar la democracia. Por lo tanto,
sabemos muy bien, más que nadie, qué es una democracia. ¿Y qué no lo es? Y qué no lo es. Entonces, en ese ejercicio de nuestra carrera policial y militar durante 20, 30, 40 y tantos años, en nuestra doctrina y nuestra disciplina militar y policial se nos inculca el respeto absoluto bajo la autoridad civil competente, que es el presidente de la República. Es nuestra doctrina. Jamás nosotros haríamos nada que vaya en contra del Estado social, democrático de derecho y subvertir el orden público. Jamás en la vida, porque fuimos adoctrinados por eso. Y cuando nosotros salimos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que pasamos a ser ciudadanos común y corriente, civiles común y corriente, somos civiles especiales. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, por la misma formación. Porque ya tenemos una doctrina de respeto a la ley. Sí. Tenemos una doctrina de orden y de respeto a la autoridad. Y además de eso, formamos a nuestros hijos igual también en disciplina, en formación, en valores. O sea, que entregamos a la sociedad también ciudadanos buenos. Sí. Y ya un hombre ya como yo que tengo 60 años, yo no voy a torcerme, por Dios. Entonces somos policías democráticos, que vivimos en democracia y protegemos la democracia. Y repito de nuevo, ese acto del domingo pasado, el día 12, fue un acto para fortalecer la democracia. Y estamos rompiendo paradigmas, rompiendo tabúes. Porque yo he escuchado por ahí algunos desorejados ahí, que son policías trujillistas, creen que estamos en la época de Trujillo para meter miedo. Yo les voy a responder lo siguiente. Lo que pasa es que en ellos están padeciendo del síndrome del efecto espejo, que es mirar en el otro lo que ellos mismos son. Lo que tienen la mentalidad trujillista son ellos. Nosotros estamos demostrando con nuestro accionar que estamos rompiendo paradigmas. Para avanzar en una democracia, para avanzar en una empresa, para avanzar en cualquier escenario de la vida, hay que romper paradigmas, hay que romper tabúes. Entonces, ese ejercicio ciudadano que hicimos nosotros ese domingo, en apoyo a la Constitución, es un ejercicio que fortalece la democracia dominicana. El impedirlo, el hablar de esa manera, es al contrario, es un flaco servicio que se le hace a la democracia, pero algo más también, Héctor Lindsay, que no quiero que se me escape. En el año 2014 se hizo una resolución y un acuerdo entre la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República para el voto penitenciario. Sí, o sea, permitir a los internos, a pesar de que la Constitución dice que no. Que en el aspecto de ciudadanía, ¿cómo se pierde el derecho de ciudadanía? Y es por alta traición, por espionaje o porque tenga una condena, cumple una condena, hasta que obviamente termine su condena y ya adquiere sus derechos civiles y políticos. Y entendía en esa época, yo también, ¿por qué no? Bueno, son dominicanos, tienen sus derechos, aunque estén internos, bueno, se permitió el voto penitenciario. ¿Por qué si presos, delincuentes, que han violado la ley, que han asesinado personas, que son antisociales, se les permite el voto electoral? Pese a que la Constitución se lo prohibía. ¿Por qué entonces a nosotros que somos ex militares, ex policías, se nos quiere excluir, siendo ya civiles y que la ley, la Constitución no nos permite? ¿Por qué criticar a nosotros, que fuimos buenos ciudadanos, buenos militares y policías, y ahora estamos en el área civil? Sí. Eso no es justo. O sea, hay una incongruencia de pensamiento ahí, de síndrome de espejo que te digo. Otro aspecto importante. Nosotros, que en nuestra carrera policial, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que son militares, que nuestra carrera fundamental es velar por el orden público y la seguridad ciudadana,
por experiencia, en mi caso, de más de 30 años en la policía, y que me he mantenido académicamente estudiando y preparándome en el área de la seguridad y defensa, desarrollamos por experiencia un olfato, igual que el médico, Claro. que te puede ver un paciente cuando llega al consultorio. Hasta por el semblante. Exactamente, ya sabes Sí, lo que tiene, sí, sí. lo que padece. Y lo confirma con un análisis, obviamente, Claro. de una analítica. Sí. Tenemos el olfato de que estamos a punto de aquí ocurrir una inestabilidad social y política por el grado de tensiones que se están llevando a la sociedad. Yo como ingeniero civil, como tú decías, ingeniero civil, graduado en INTEC, de las abejitas de INTEC, hay una materia de ingeniería que se llama resistencia de materiales. Y hay una parte que me quiero enfocar aquí, mi amigo televidente, aquí por la mañana, que define un aspecto interesante, que se llama el punto de rotura. El punto de rotura es la curva ascendente de la máxima tensión de resistencia de cualquier material. Exacto. Hasta antes de llegar al punto de rotura, al punto de quiebre. Donde ese punto de quiebre ya ese material, ese metal o lo que sea, pierde sus propiedades naturales. Si es acero, que es duro, bueno, ya cualquier cosita lo rompe. Sí. Aunque tú lo veas que está bien, ya quebró, ya a lo interno ya sus propiedades de dureza no las tiene. Ya un esfuerzo más y se rompe. Así es. Y ese punto de rotura puede venir por tensión, por presión, por torsión o por cortante. La sociedad dominicana se está sometiendo hoy en día por sectores con sus ambiciones personales a todo tipo de tensiones. Hay tensiones en la sociedad hoy en día. Hay tensión por compresión, porque están obligando a muchas personas, a empresas, o empresarios más bien, con rumores por ahí, ¿no? Sí, claro. A políticos también. que le quieren tirar a la aduana, que la amenazan con el DGI, ¿se entiende? Presiones a empleados públicos para que vayan a meeting, a los actos públicos. Sí. Eso es una tensión por compresión, o sea, una fuerza por compresión. Está también la torsión, o sea, extorsión. Están extorsionando a personas con expedientes, que amenazas, esas cosas. Sí. ¿Me entiendes? Y están por cortante. O sea, están cancelando empleados públicos porque pertenezcan a otros partidos políticos o a otra tendencia. Entonces, aquí estamos llegando a un momento que... Bueno, pues ese material está recibiendo todas las presiones de todo tipo. Todas. Por torsión, por presión, por cortante, por todas partes. Entonces, como ingeniero, como policía de orden público también, estamos viendo con preocupación lo que está ocurriendo hoy en día, que no es necesario llegar a esos extremos, porque lo que pierde, lo que falla por ruptura sería la democracia dominicana. Y aquí estamos defendiendo la Constitución, defendiendo el orden público, la democracia y también el desarrollo institucional y desarrollo también económico, porque si aquí se rompió la paz y la tranquilidad, aquí no hay prosperidad y desarrollo económico. Claro. Yo sé que ustedes van a seguir programando o tienen programados otros actos. ¿Hasta dónde las pretensiones de llevar este grupo que se ha conformado? Estamos hablando de que solamente este pasado domingo habían allí concentrado a más de 1.500 personas. No, 2.600. 2.600 personas. 2.600. Y no personas, y no son personas comunes, exactamente, que tienen unas características muy especiales por lo que usted acaba de describir. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Cuál es el propósito fundamental en cuanto a la permanencia de
estos ex policías ya concentrados con una misma, todos en una misma dirección y apoyando una sola causa, que es la defensa de la Constitución y la democracia. Sí, lo que les acabo de decir. Sí, pero, es un acto patriótico. Sí. Y algo significativo es que es el hecho más trascendental que ha ocurrido en la República Dominicana después de la Revolución de 1965. Vamos a poner imágenes, Eric. Donde por primera vez se concentran una gran cantidad de miles de ex militares, policías, en este caso, hacia un propósito común que es defender la Constitución, porque aquella vez también pasó lo mismo, fue para defender la Constitución de la República. Sí. ¿Y qué pasó aquí? No pasó nada. Todo en orden, sí, en perfecto orden, porque somos policías de democracia. Aquí no estamos para meter miedo. No, al contrario. Aquí estamos para despejar los miedos. Aquí estamos para defender nuestros derechos ciudadanos. Bueno, es una forma de garantizar que se mantenga también la democracia y el orden. Pero cuando yo le pregunto, general, ahí esas son partes de las imágenes del acto patriótico. Así mismo ustedes lo denominan acto patriótico y por eso me hizo la aclaración. Por ejemplo, ayer vi frente al Congreso un grupo de legisladores que presentaron al país el paredón público, el paredón de la dignidad de los diputados y en este caso muy específicamente los diputados. Y ellos, Pedro Botello, por ejemplo, que es del Partido Reformista, ha dicho, bueno, todos los que en algún momento se vendan, pues nosotros lo vamos a escribir aquí y se va a publicar y va a estar, todo el mundo va a poder ver nombre y apellido de ese legislador que se atrevió a recibir un soborno de parte de quienes andan en esos afanes. Y así tienen programada una serie de actividades, de denuncias que hacen frecuentemente con el propósito de mantener en alerta a la sociedad dominicana. En el caso de ustedes, hicieron ese acto el domingo donde llamaron totalmente la atención, concitaron la atención de la ciudadanía, pero más allá de esa actividad, ¿pretenden seguir haciendo otras actividades? ¿Esto se extiende? Fíjate, a nivel nacional existen aproximadamente 24,000 retirados, policías retirados. Y además de esto, bueno, ya nosotros tenemos 5,000, 4,000 y tantos. Si tú multiplicas eso, esos 5,000 por 10 votos, ya tenemos 50,000 votos ahí. Sí. Porque están los hijos, están las esposas, está los familiares, el sobrino, los papás, la mamá, los suegros. Mínimo 10. Pero más que eso, seguimos aumentando nuestra membresía en corto tiempo, en apenas 2 meses que tenemos en esto. No solamente para estos fines, sino porque un policía retirado, un pensionado es una cosa tirada ahí, un viejo tirado en una silla. Y nadie nos hace caso. Nadie hace caso a esos infelices, con sueldos magros, con atenciones de seguridad social paupérrimas, pasando hambre y trabajo después de haber dado los mayores y mejores años de su vida, o viudas que perdieron sus esposos en el cumplimiento del deber, que dieron la vida, son héroes anónimos nuestros. Sí. De manera que lo que estamos haciendo es creando una fuerza para que se nos tomen en cuenta los políticos. Porque los políticos piensan en votos, en elecciones. Sí. Entonces, así como otros tienen, nosotros estamos convocando a tener una fuerza que se nos tome en cuenta para poder nosotros tener reivindicaciones sociales para esos hombres y mujeres que están ahí, pasando hambre y trabajo. ¿Cómo es posible que un teniente en San Juan de la Maguana, que hasta pariente es del presidente de la República y de la diputada de San Juan de la Maguana, pariente, que teniente, primer teniente del ejército, gane 7,000 pesos? Increíble. 7,000 pesos. Y han pedido que se le aumente su sueldo, que le arregle y no hay manera de cómo hacerlo. O que un general, después que pasó ahí 40 y tantos años, tenga todavía un sueldo de 25,000 pesos.
Eso es lo que gana un general. Eso hay, porque hay diferentes salarios. Y que fue lo que habló el presidente Fernández cuando dijo de la indexación de sueldos. Sí. Que eso fue algo extraordinario y justo. Porque no es que estemos por encima de todos, no, es que eso nos haga justicia. Claro. Porque la Constitución de la República también hay un artículo donde te habla de la igualdad, el derecho a la igualdad. Y nosotros lo que pretendemos es también el derecho a la igualdad. Mira un ejemplo del voto militar, que es interesante. El artículo 208 prohíbe el voto militar y policial. Sin embargo, desde el año 1854 hasta el año 1924 se permitía el voto militar. O sea que la República Dominicana tuvo la experiencia de pasar 70 años con voto militar. Rompiendo paradigmas, pronto aquí, pronto, Sí. también exigiremos también igual el voto militar. Ahora, bueno, en muchísimos países es la mayoría de somos de los pocos países en América Latina, de los pocos, que no tenemos voto militar. Porque todavía aquí la mente es el trujillismo. Aquí ya no somos trujillistas. La Policía Nacional y la Fuerza Armada, señores, no somos trujillistas. Fuimos formados en democracia. Sí. Nuestra doctrina es en democracia. Y hemos dado un ejemplo. Aquí no ha habido un golpe de Estado desde el año 1965. Sí. Después de la Revolución. Bueno, 63 más bien. Sí, bueno, pero después de la Revolución del 65, aquí no ha habido un golpe de Estado. Claro que no, así es. Nunca ha habido. Ni siquiera en el año 73, donde hubo una invasión X, que todo el mundo sabe. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales al gobierno legalmente constituido, obediente al poder civil. Claro. Aquí hubo una revuelta en abril del 84, Claro. terrible. Sí. Y las Fuerzas Armadas, aunque pasaban hambre también, igual que la gente, aunque padecían los apagones, aunque padecían la falta de gasolina y combustible, y hubo una gran revuelta, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se mantuvieron obedientes al poder civil legalmente constituido. Por lo tanto, nuestra doctrina es democrática. Creemos en democracia, queremos la democracia y protegemos la democracia. O sea, que aquellos que estén pensando que mete miedo, no, el miedo tienen ellos aquí adentro. Pero para levantarse todos estos, como usted bien lo señala, todos estos policías ya retirados que estaban en sus hogares, algunos malpasando, ¿verdad?, con una pensión deprimente, otros que, bueno, tienen su tierrita en el campo, la cultivan, qué sé yo, pero estaban ahí sentados. ¿Qué tanto peligro acecha según ese olfato de militar formado que usted tiene? Cuando usted habla y puso el ejemplo de esa ruptura que se puede dar en democracia. Bueno, ya hay fisuras. ¿Qué tanto usted entiende? ¿Qué tanto peligro está corriendo la democracia hoy día? Pero ya hay fisuras. Ajá. ¿Cuáles, bajo las tensiones, bajo las presiones, tensiones, ¿verdad? Sí. Bajo presiones, por compresión. La presión que tiene la Junta Central Electoral de parte de sectores ya la ha quebrado. Ya hay una disensión ahí en la Junta Central Electoral entre el presidente de la Junta Central Electoral y los miembros que la componen y el gran y prestigioso doctor Saladín. Ahí no hay unión ahí ahora mismo en ese sector importante de las elecciones ahora. Sí. Ahora ha perdido credibilidad. Entonces, eso es producto de las tensiones, de las presiones en estos momentos. Entonces, una institución que es la que va a guiar el proceso electoral, que es el más importante en estos momentos, que esté en esas condiciones, por esas tensiones, entonces estamos sufriendo grandes daños a la democracia. Y en ese sentido, general, hay rumores muy fuertes ya y cada vez más fuertes. De hecho, se pensaba que este pasado lunes los danilistas iban a proponer ante el comité político la posibilidad de que se someta de nuevo
al Congreso la modificación a la Constitución para permitirle al presidente de turno que se reelija o eliminarle el transitorio, que esa es ahora una de las, es el discurso de, por ejemplo, Monchi Fadul y otros más, que es que es una injusticia que al presidente de turno se le impida que sea candidato nueva vez. Esa lectura que usted le da. Bueno, yo no sé mucho de política, Ajá. en verdad, no sé mucho de política, y nuestro acto fue patriótico, no fue político. Sí. Uh-huh. Pero yo puedo decir lo siguiente, yo me río cuando escucho eso, porque, según tengo entendido, el que puso el transitorio de puño y letra y un acuerdo de 15 puntos que se firmó en el comité político fue el propio presidente de la República, que lo puso de puño y letra. Y ahora, ¿por qué se quejan? Yo no entiendo eso. Si soy yo que lo pongo, ese transitorio, y ahora que no, ahora que es una aberración porque es el único dominicano que se le impide, pero él fue que lo puso. ¿O no fue así? Sí, claro, no estoy entendiendo bien. Claro, así mismo fue. No, pero en el momento que se modificó fue para favorecer a un solo dominicano a que se le permitiera reelegirse. Exactamente, también. Pero lo que yo me refiero es que ese transitorio fue puesto por él, en la Constitución de la República. Fue propuesto por él, así es. Entonces, yo no sé ahora por qué se quejan, como que ahora que fue puesto por otra. No, eso fue él. Y hay otra cosa importante también en esto, Lindsay. Cuando uno hace un juramento ante Dios y la patria, como hicimos nosotros ante la bandera nacional, Dios y la patria, para garantizar la libertad, Dios, patria y libertad, juramos solemnemente sobre la bandera. En la Policía Nacional, cuando se viola ese juramento, acarrea condenas infamatorias y penales. Y la Constitución dice, muy clara, que la ley es igual para todos. Sí, claro. Tanto para los militares, policías, funcionarios de todo tipo, de más altos rangos hasta el más bajo. Y si somos todos iguales ante la ley, porque nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, ¿qué pasaría a aquellos que violen ese juramento? Solamente a nosotros los policías militares se nos castiga. No es a todos. Algún castigo tiene que haber, alguna consecuencia tiene que haber. Entonces, los pactos hay que cumplirlos. Porque ¿qué es un pacto? Yo te pregunto a ti, Lindsay. ¿Qué es un pacto? Pues un compromiso que se hace. Un compromiso, un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo. Entonces, un pacto es un acuerdo, un contrato entre una o más partes, estricto, porque no se puede cambiar. No, en este caso, por ejemplo... Es estricto porque no se puede cambiar. No. Es solemne porque implica el honor. Sí. Hay honor. Y por lo tanto hay testigos ante Dios y la patria. O testigos de un matrimonio, personas que firman contigo, y ante un notario también, que certifica eso. Así es. De manera que cuando los individuos no cumplen los juramentos, cuando los individuos no cumplen los pactos, su palabra se devalúa, no sirve su palabra. Y en ese sentido, hay un referente histórico que está ahí de por qué nosotros creemos en Leonel Fernández. Porque en el año 1999, cuando fue llamado por el presidente Joaquín Balaguer en su primer mandato, que era un muchacho, presidente muy joven, no llegaba a los 50 años. Con ambiciones, como cualquier joven, él rechazó al presidente Balaguer modificar la Constitución de la República, le dijo que no, porque él había jurado por 4 años. Su juramento fue por 4 años. Cumplió su juramento y respetó el pacto mayor de los pactos, que es la Constitución de la República. Bueno, lo hizo también en el 2012, para el 2012. En el 2011, cuando fueron 30 y tantos diputados, senadores,
de los muchos que hay ahora también igual, los mismos, casi los mismos, a ofrecerle cambiar la Constitución, porque era el único que garantizaba la victoria. Y al final dijo, no, cumplió su juramento y su pacto. O sea, ese hombre que cumple los juramentos, que cumple sus pactos, es creíble, es muy creíble. Entonces esa es una de las razones fundamentales por las que ustedes hoy están encabezando este grupo, ¿no? Porque usted es de los principales organizadores también de... Él es el que está enarbolando el estandarte de la defensa de la Constitución de la República. Y te digo, es un acto patriótico, no político, el nuestro. Sí. Y además de eso, el voto militar, para retomar el voto militar, no es que seamos los militares, que sean partidistas. No. Que continúe en la Constitución el apartidismo. Que continúe en la Constitución el no deliberar los militares y los policías. Ahora, que se permita en secreto, el voto militar y policial. Porque eso fortalece la democracia. Porque si un policía y un militar no sabe lo que es la democracia, ¿cómo va a protegerla si no sabe lo que es eso? Claro. Y si tú no la quieres, si tú no la amas, si tú no aprendes a cuidarla, tú proteges a tu hijo cuando tú lo amas. O tú cuidas un objeto cuando tú entiendes que tiene valor, Sí. cuando es una joya, tú lo cuidas, la proteges. Entonces, cuando tú entiendes lo que es la democracia, en nuestra formación que nos dan hoy en día como doctrina, que sabemos lo que es la democracia, el valor de la democracia, el ejercicio de nuestros derechos y que nosotros garantizamos lo de los demás. Entonces, sabemos y protegemos esa democracia. Por eso es que ahora en la vida civil, que somos civiles, como cualquiera otro, con nuestros derechos políticos y los derechos fundamentales y civiles. Bueno, en el artículo 49 de la Constitución, ahí se nos especifica que tenemos derecho, todos los ciudadanos, todos, no nosotros, no, todos, derecho a la libre expresión del pensamiento, Sí. de ideas y de opiniones, por cualquier medio que exista. Sí, claro. Oiga bien, lo que yo estoy aquí diciendo, estoy en mi derecho de decirlo, en mi pleno derecho fundamental. Que nadie me puede a mí decir que yo estoy hablando cosas, no, porque no, es mi derecho fundamental. Sí. Yo tengo mis pensamientos propios. Y obviamente emito mis opiniones propias. General, finalmente, bueno, esto tiene este grupo que usted encabeza junto a otros ex generales, tiene una lectura muy importante. Y escúchame, que esos ex no, son generales, porque el general nunca se pierde. Exactamente. Somos generales en retiro. Generales no retiro. Hay en activos, los que están ahí, pero nosotros estamos... Es importante esa aclaración, Sí, porque son generales siempre. Sí, el médico es médico hasta que se muere, no importa que esté retirado. Estamos en situación pasiva. Sí. Pero somos generales. Sí, en un Ahora, estado pasivo. Lo que sí somos ex jefe, o ex director o ex tal cosa. Sí, pero son, en este caso, policías en retiro o coroneles rangos. En retiro, Sí. o mayores en retiro, porque estamos en la reserva. Cualquier situación que aquí ocurra, podemos ser llamados al servicio activo de nuevo. Eso es importante también. Hasta que pase la situación de excepción. Ajá. Para que eso es bueno importante, porque eso está en la Constitución de la República. Entonces, ahora, lo que quiero señalar es que ahí habían, entre esos ex jefes de policía, ahí habían de todos los partidos que fueron jefes de policía, en todos los gobiernos. Sí, bueno. Habían de los gobiernos del Partido Reformista, generales. Claro. Ahí habían generales que fueron en el PRD. Sí. Habían generales que fueron del PLD. Ahí estaba inclusive hasta Candelier Tejada. Candelier, ahí estaba, que llamó muchísimo la atención. Estaba General Candelier, mi amigo General Candelier. Sí. ¿Me pueden mencionar algunos ex jefes de policía que estuvieron en el acto? Así rápidamente. Además de Candelier, que fue el que llamó más la atención. Sí, porque eso fue de última hora. Fue una sorpresa. Ajá. Sí. Estaba el general, para
decirlo en orden Ajá. de, Sí. De tiempo. de tiempo, de ejercicio. Bueno, Sí. mi padre, ¿verdad? Oh, sí. General, Vimos ahí incluso un video un video de que su no puedo padre. asistir porque tiene problemas de columna, y etcétera, pero Sí. envió un video. Ujú. Está mi padre, general Guzmán Acosta. Estaba el general Robinson Brea Garó, también de la época del doctor Joaquín Balaguer. Estaba el general Camilo Nasir Tejada, de Balaguer, y pasó él a ser el primer jefe de la policía en la gestión del presidente Fernández. Estaba el general San Siminián, estaba el general Santana Páez, estaba el general Polanco Gómez, estaba el general Rosado Mateo, Sí. y ahí también estaba quien le habla. Sí. Bueno, varios generales, ex jefes de policía que estuvieron... Aparte de más de 80 y tantos generales de brigada y mayores generales que estaban en los asientos que estaban adelante. Sí. Inclusive, el maestro de ceremonia se le gastó la garganta hablando de todos los nombres uno por uno, y después iban llegando más, porque eso se abarrotó, ¿entiendes? Sí, Y vimos, sí. y muchos que llegaron un poco tarde, porque era una fila enorme para entrar allá, y estaba lloviendo. Otros generales llegaron un poco tarde y tuvieron que sentarse en otros lugares y no estaban identificados en la mesa. O sea, ahí habían más de 100 generales, ciento y tantos generales ahí. Sí. Bueno, pues... Nunca antes visto esto en la República Sí, Dominicana. no, claro, y esto tiene una connotación, por eso ha llamado tanto la atención, porque nunca se habían concentrado tantos policías en retiro ya, de todos los rangos, hasta llegar al rango de general y mayor general, que están en retiro, y ex jefes de policía. Estamos hablando de una docena de ex jefes de policía, que eso tiene también una lectura enorme. ¿Tienen ustedes programado ya algún otro acto, algún otro encuentro? Este domingo próximo, Sí. el 19, le toca a los militares, a los ex militares, y tendrán su evento, también patriótico, en los mismos fines, en defensa de la Constitución, porque ellos definen la soberanía nacional, Sí. la Constitución de la República. ¿Tiene información del lugar donde va a ser? Yo creo que es en el Club San Carlos. A mí me llegó la invitación y de repente en el Club San Carlos de aquí de la capital. Sí. Bueno, va a ser aquí en la capital, Sí, en la capital. Y eso es importante. Sí. Y reitero de nuevo que eso va a ser otra demostración de que eso fortalece la democracia. No es meter miedo, al contrario. Hay que romper paradigmas, repito, hay que romper tabúes. Sí. Hay que romper tabúes. Aquellos que critican esto, como he visto algunos, y denostando, ellos están atentando contra ellos mismos. El trujillismo lo tienen ellos en su cabeza. Bueno, no nosotros. general, lo que pasa es que es normal que hagan esos ataques porque ustedes han llamado mucho la atención. No, entonces, pero lo que dije ustedes están llamando la atención. Pero lo que dije en principio, eso es un ejercicio democrático, ellos están en democracia. Sí. Nosotros por eso, en el transcurso de nuestras carreras, que la Policía Nacional, en el aspecto del uso de la fuerza, se nos entrena para aplicar la fuerza mínima indispensable hasta mantener el orden. O sea, de ahí para allá es un exceso de autoridad. Sí. Entonces, se nos entrena para controlar conductas. Uno en la calle le tiran piedras, nos tiran insultos, nos tiran saliva, nos tiran objetos de todo tipo, hasta tiros nos tiran. Y nosotros tenemos que mantener nuestra condición de serenidad para controlar ese tipo de disturbios. Sí. Y no llegar a los excesos. De manera que nosotros, como hombres y mujeres que estamos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, después de tantos años de ejercicio, donde se nos ha entrenado y adoctrinado en democracia, donde estamos sometidos a una disciplina severa, Sí. donde se nos inculca el honor y el respeto, donde los intentos infructuosos de denigrarnos, de enlodarnos, son impermeables ante nuestras condiciones de valores primarios que tenemos.
nunca nos prestaremos, nunca jamás nos prestaremos. Primero que no alegamos odios ni rencores contra nadie, porque es cumplir con nuestro deber. Sí. Y cuando sometemos a la justicia a individuos que violan la ley, no son enemigos nuestros, son infractores de la ley. O sea, no tenemos enemigos de los ciudadanos. Ahora, de parte de ellos hay enemigos porque nos odian lo que combatimos narcotráfico grandemente. Claro. Y ahí dicen que ellos eso es lo que combatimos, narcotráfico. Y lo que aplicamos la ley. Y lo que votamos muchos policías corruptos. Sí. Entonces, todos esos individuos que pasamos tantos años, te repito, con una férrea disciplina, que en la templanza del trabajo fuerte y tesonero, se nos templó nuestro carácter y el honor y el respeto a nuestros valores patrios. Nunca atentaremos, nunca jamás atentaremos contra la democracia, ni jamás traicionaremos a un gobierno legalmente constituido. Jamás en la vida. Claro. Porque somos leales. Sí, pero yo creo que la sociedad lo ha entendido en general, ha entendido perfectamente bien cuál ha sido el propósito y algo importante, de este y algo importante, sí. Nosotros reconocemos la buena gestión del presidente. Claro que sí, la reconocemos. Lo que no estamos de acuerdo es con una modificación constitucional solamente para modificar una reelección, una segunda reelección, que el olfato nos dice que va a haber una perturbación del orden público. Claro. Y un atentado a la democracia, sí. y al orden de desarrollo que tenemos en la República Dominicana. Así es como se siembran las dictaduras, y todo el mundo lo sabe. Un tercer periodo consecutivo desprende hedor a dictadura, y esa es la gran amenaza. Creo que la lectura todo el mundo la ha entendido. Y así nosotros también lo felicitamos por ese levantamiento que hacen estos son policías en retiro, porque son dos cosas muy distintas. Policías en retiro, porque en cualquier momento, como acaba de decir el general, que la patria se vea en amenaza, estos servidores públicos de algún momento, estos servidores servidores a los ciudadanos, pueden nuevamente entrar, ¿verdad?, y defender a la patria, claro, cuando así se requiera. En estado de excepción, pero lo que yo ya para finalizar y despedirme, que ya estamos llegando al final del programa, lo que nosotros aspiramos como ciudadanos civiles que somos, en nuestro libre ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, es que al fin los políticos trabajen junto con todos los dominicanos para tener una democracia constitucionalizada. Sí. Una democracia sólida, constitucionalizada. O sea, que se respete esa constitución. Claro. En algún momento se tiene que empezar ya eso de reformar cada vez que a un presidente de turno se le antoje la Constitución solamente que para permanecer enganchado en el palo. Eso se tiene que acabar. Ese paradigma hay que romperlo, esa forma de conducirse. Y yo entiendo lo personal, de que no es el presidente Medina, que está en eso. No, son los que están a su alrededor, que quieren seguir enganchados en el palo. Son los comerciantes enganchados a políticos. El que está más consciente, como político avesado y de fino olfato político, que es el presidente Medina, que quizás es uno de los que más tiene olfato político, y el presidente Fernández. Él sabe bien lo que está pasando. Así es. O sea, él sabe muy bien. Bueno, él sabe bien. Nosotros esperamos que no se deje confundir el presidente de la República, porque también entendemos que como humanos a veces nos obnubilamos y nos dejamos arropar de esos anillos que a veces tienden a ser muy fuertes. Así que luz, pedirle al Señor que le dé luz al presidente de la República para que no se deje atrapar de esos comerciantes metidos a políticos. General, agradezco muchísimo su visita tan temprano en el día de hoy. Esperamos tenerlo pronto por acá y que nos cuente, que nos mantenga al tanto de lo que está pasando con todos esos policías en retiro que están viendo amenazada la patria
y se están organizando para en cualquier momento estar ahí presentes, diciéndole estamos aquí ciudadanos y nosotros estamos dispuestos a defender la patria en el momento que sea, a la hora que sea. Y nosotros felicitamos esa iniciativa de ustedes, porque es una iniciativa patriótica importante, con una trascendencia ya que va a quedar ahí plasmado para la historia, porque como usted bien lo ha señalado, esto no tiene precedente en la historia de la República Dominicana, en la historia democrática de nuestro país. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Tras la pausa venimos con los comentarios del día de hoy. Alexander, otros afanes le han tomado tiempo por ahí, así que estaré aquí con los comentarios y ya verán ustedes en un video que me enviaron y que anda circulando por las redes. Vamos a hablar de lo que están haciendo los legisladores, algunos de ellos, un grupo muy importante que está llamando poderosamente la atención en la sociedad dominicana.